Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Gloria a Dios. Buenas noches. Vamos a iniciar nuestro discipulado del día de hoy. Vamos a esperar a que se conecte acá la gente para empezar nuestro discipulado. Por favor, comparta este link para iniciar nuestro discipulado del día de hoy. Dios le bendiga a cada una de las personas que se está conectando hasta ahora. A mi hermano Yacir Gavilla que está por ahí conectado. Bendecimos, mi hermano. Vamos a dar tiempo aquí a los hermanos para que se conecten. Son las 8:03 de la noche. Vamos a esperar que se conecten. Vamos a esperar 3 minuticos más, 2 minuticos más para que se conecten las personas. Espero que ya hayan revisado el material de estudio que se les envió también y hayan hecho la actividad. Esa actividad tenía que haberse realizado el día de ayer. Pues a esas personas que cumplieron con ese tiempo se les regalará un punto más. Aquellas personas que no lo han hecho en el tiempo pueden entregarlo sin problema, pero ya saben que van a quedar excluidos de la bonificación. Saludo a mi hermano Giancarlos, que se está conectando en esta noche de hoy. Bendiciones, mi hermano.
Bendiciones, hermana Kenis. Bienvenida a esta clase del día de hoy. Quiero que me digan por ahí si el sonido está bien, si me están escuchando fuerte y claro todas las personas que están llegando a la clase. Bueno, he trabajado personalmente para mejorar la calidad del sonido de este discipulado. Pues hoy tenía una sorpresa y habíamos hecho un trabajo muy bueno con respecto a que habíamos grabado la clase. Y pues a final de cuentas cuando en el proceso de producción el video pues se demoró muchísimo en la renderización y no pudimos cargar el video a tiempo. Por eso he salido en esta oportunidad a hacerlo en vivo. Pero ya saben, las próximas clases van a ser con un material pregrabado mucho mejor, con mejor calidad. Bueno, vamos a dar inicio. Aquí tenemos 3 personas conectadas, que vayan llegando las demás personas porque después se nos hace un poco tarde. Pues estaba diciendo al principio que se envió el material de estudio a cada uno de ustedes y con la actividad que tenían que realizar con un tiempo límite, que era ayer lunes hasta las 11:59 de la noche. Pues no quiere decir que las personas que no lo realizaron no lo puedan hacer. Lo pueden hacer. Lo pueden hacer sin ningún tipo de inconveniente. Pero esas personas no van a tener una bonificación, porque yo, por puntualidad, por el tema de que la gente cumple a tiempo y hace las cosas cuando son, yo les regalo una bonificación de 1 punto. Pero en esta oportunidad, pues todas las personas que no han entregado esta actividad a tiempo, pues no gozarán de este punto de bonificación en su calificación. Pues eso de antemano, esa persona que de pronto tiene el punto de bonificación y sacó las 10 preguntas buenas, ese punto se le guarda para la otra actividad sin ningún tipo de problema. Pues les comunico a todos también que tienen que conocer de que este discipulado va a ser certificado, y porque va a ser certificado, nosotros hacemos este tipo de evaluaciones. Entonces las demás personas que no están de pronto haciendo las actividades, o que no han hecho las actividades, no quiere decir que no pueden recibir el discipulado, lo pueden recibir sin ningún tipo de problema. Pero ya sabemos que la única constancia que tenemos nosotros como educación cristiana de hacer constar estos conocimientos es con la realización de las actividades, y obviamente con el registro de cada uno de ustedes. El registro de cada uno de ustedes. Bien, así que vamos a iniciar. Aquellas personas que de pronto han llegado después al discipulado y usted quiere seguir en el proceso, usted me puede escribir al correo centrocristianoelsalvador@gmail.com, y ahí nosotros le enviaremos el material grabado para que usted pueda recibir esa clase diferida en su casa y usted pueda hacer las actividades que están y pueda ponerse al día. ¿Sí? Bendecimos a la hermana Ena y a la hermana Mirla. Bueno, vamos a empezar con este discipulado en vivo. Bueno, en casa con El Salvador, pues en esta oportunidad damos gracias a Dios por la vida de cada uno de estos discípulos, de estos estudiantes superpilosos que están acá. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor Marcos, de nuestra pastora Esther, Samuelito. Bendecimos a Samuel también, a toda la familia pastoral. Bendecimos a la junta de consejeros. Bendecimos a los directores, servidores, obreros, coordinadores, a todas las personas que de una u otra manera trabajamos para que la obra de Cristo no pare, porque aquí no se glorifica el hombre, sino que se glorifica la persona de Jesucristo, y es muy importante que nosotros tengamos esto muy presente.
Así que vamos a dar inicio a esta clase, vamos a orar para poner esta clase en manos del Señor. Cierre sus ojos, por favor, acompáñeme y oremos. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias una vez más por tu amor, por tu misericordia. Y en esta hora presentamos este tiempo en tus manos, Señor, cada cosa que se realizará en esta noche, Dios. Te pedimos, Dios del cielo, que tomes control de mis hermanos, tomes control de todo, del sonido, de la calidad del video, del contenido, Señor. Sé tú hablando, Señor, esta palabra que vamos a tocar en esta noche de hoy, Señor Jesucristo. Bendito Padre, reprendemos y desautorizamos toda obra del diablo en el nombre de Jesús, Señor. Toma control de la electricidad, de la noche, de la atmósfera, Dios del cielo, que nada nos perturbe, Padre amado. Permite, Señor, que nosotros podamos tener un proceso de aprendizaje, Señor, valioso en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Le comunico pues a los que llegan ahorita en sintonía, se colocan en sintonía, que les decía que teníamos preparado el discipulado en línea, un material grabado súper bueno, pero pues existió un inconveniente con el tema de la renderización del video grabado, y por eso fue que salgo esta noche una vez más a hacerlo en línea, en vivo. Pero ya se tenía este material grabado, pero bueno, no se pudo renderizar el video a tiempo. En los próximos discipulados, porque estamos buscando mejorar la calidad de todo, obviamente con las directrices de nuestro pastor y las directrices de todo el personal de transmisiones, se hará una mejor grabación del material básicamente. Que Dios les bendiga. Bueno, iniciamos esta clase de esta noche. La temática que vamos a tratar en esta noche son los oficios de Cristo. Cuando nosotros hablamos y colocamos este tema de oficios, estamos hablando de ocupaciones o de quehaceres, ¿sí? Que nuestro Señor Jesucristo realizó en su ministerio terrenal, en esa encarnación que tuvo aquí en la tierra. Los objetivos, esto es un tema nuevo. Recuerden que los temas pasados que estábamos hablando era de la humanidad de Cristo. Estamos hablando sobre la humanidad de Cristo. Y los objetivos de esta clase es, la primera, diferenciar entre el oficio profético y el oficio sacerdotal de Jesucristo y explicar el oficio de rey. Explicar el oficio del rey. El segundo objetivo es comprender la importancia de la triple obra de Cristo y su relación con nosotros. Cada una de las obras o oficios que tuvo el Señor Jesucristo en este tiempo tienen que ver con nosotros. Entonces hay que buscar la aplicación y la aplicabilidad de todo lo que vamos diciendo, porque la idea es que nosotros apliquemos todas estas enseñanzas a nuestra vida. El primer oficio es Cristo como profeta. Bien. Según las escrituras, vamos a hablar, antes de tocar el tema de Cristo como profeta, vamos a hablar de hacer una breve introducción de esto de los oficios. Muy bien. Dice aquí la enseñanza que, según las escrituras, la obra de Cristo era triple. Era triple la obra de Cristo, ¿ok? Era como profeta, como sacerdote y como... Cristo debe ser profeta. ¿Para qué? Para salvarnos de la ignorancia del pecado y traer el mensaje de perdón y de esperanza profética de salvación a nuestras vidas. Ese es el por qué Cristo tenía que ser un profeta. Y la fundamentación de esto es porque tenía que salvarnos de la ignorancia del pecado y traer el mensaje de perdón y de esperanza profética de salvación a nuestras vidas. El segundo fundamento es que Cristo debe ser sacerdote, y la aplicabilidad de este oficio era porque tenía que interceder, o es para interceder por nuestro favor ante el Padre y salvarnos de la culpabilidad del pecado. En esta noche de hoy vamos a tocar estos dos oficios profundamente, el de Cristo como profeta y Cristo como sacerdote. La próxima clase estaremos hablando sobre Cristo como rey. Entonces, así que muy pendiente a esta clase. Y Cristo debía ser rey. ¿Por qué? Porque para salvarnos del dominio del pecado y libertarnos del poder del maligno. Evidentemente, esto que hemos hablado, estos tres oficios cobran un sentido o están fundamentados en los siguientes textos bíblicos que les voy a decir.
Deuteronomio capítulo 18, versículo 18 al 19, Mateo capítulo 13, versículo 57, Mateo 16, 14, Mateo 21, 11, Juan capítulo 1, versículo 21 y Juan capítulo 4, versículo 19. Muy importante que lo escriba porque esto lo tiene que estudiar porque se viene la otra actividad. Bien, saludamos al hermano David Rodríguez Sánchez desde Armenia. Bendiciones a usted y a su familia, mi hermano. Bienvenido. Textos bíblicos, los textos bíblicos que acabamos de tocar en este momento. Deuteronomio capítulo 18, versos 18 al 19, leyendo la versión Reina Valera 1960, dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Yo le pediré cuenta. Esta palabra que está aquí se encuentra en el libro de Deuteronomio. Ya sabemos que los 5 primeros libros de la Biblia fueron escritos por el gran profeta Moisés. Y aquí Moisés estaba dando testimonio de una palabra que le había dado el Señor, nuestro Dios Padre, diciendo que iba a levantar de en medio de los hermanos de Israel a un profeta, Esto sencillamente es una profecía que habla de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces aquí nos damos cuenta del significado de la palabra profeta. Este verso bíblico, en estos 2 versículos bíblicos, nos da testimonio de lo que significa la palabra profeta. Profeta es una persona que habla palabras de la boca de Dios. Aquí dice, profeta les levantaré. ¿Y qué haría este profeta? Dice aquí la palabra, pondré mis palabras en su boca, dice Dios, y él les hablará todo lo que yo le mandare. O sea que el profeta es aquella persona que habla la palabra que está en la boca de Dios, que está en el corazón de Dios. ¿Sí? En el corazón de Dios. Este es el significado de la palabra profeta. Mateo capítulo 13, versículo 57 dice: y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Aquí él estaba hablando de sí mismo, así que podemos decir que con respecto a la palabra profeta, el Señor Jesucristo fue profetizado como profeta, o fue dicho con anterioridad de que sería un profeta, y también él mismo se autodenominó profeta. Mateo capítulo 16, versículo 14, la Reina Valera 1960 dice: ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí fue una conversación que tuvo el Señor, nuestro Señor Jesucristo, con sus apóstoles, con sus discípulos, ¿sí? Y donde él le preguntó qué creían ellos, quién era él, ¿sí? Eso le preguntó el Señor Jesucristo y todo el mundo argumentó todo esto. Aquí lo común es que Juan el Bautista era profeta, Elías era profeta, Jeremías era profeta, y después dijeron aquí algunos de los profetas. O sea que para los discípulos el Señor Jesucristo también tenía este don de la profecía, que él era un profeta. Y la Biblia pues relata que sencillamente Jesús era más que un profeta. Sí, pero tenía esta cualidad de profeta porque hablaba las palabras del corazón y de la boca de Dios. Mateo capítulo 21, versículo 11 dice: y la gente decía, este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. Lo que quiere decir que no solamente las escrituras habían hablado desde el pasado de que Cristo era un profeta, no quiere decir solamente de que Jesucristo se autodenominó profeta, y no quiere decir que los discípulos quienes andaban con Jesús dijeron que era profeta, sino que la misma persona, la misma gente del pueblo reconocía a Jesús como un profeta. O sea, aquí tenemos varias denominaciones. Muchas personas denominaron a Jesús como profeta. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Esto fue en Juan capítulo 1, 21. Aquí están hablando del testimonio de Juan el Bautista. Y le están preguntando a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista mismo dice, no, yo no soy. Aquí él dice, no, yo no soy el profeta es Jesucristo. Así que Juan el Bautista también daba testimonio de que Jesucristo era el que había de venir. Juan capítulo 4, versículo 19 dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y esto aquí también deja un gran indicio, porque aquí está hablando la mujer samaritana. La mujer samaritana daba testimonio de que el Señor Jesucristo era profeta. Y ya sabemos que la mujer samaritana era del reino del norte, era de Samaria. Sí, era de Samaria, y ella está siendo la tipología de una mujer gentil, o sea que se puede decir que los gentiles también declaran de que Jesús era un profeta porque hablaba las palabras que estaban contenidas en el corazón de Dios. Entonces,
Con estos 6 versículos bíblicos podemos reforzar de que nuestro Señor Jesucristo tuvo una labor de profeta. Tuvo una labor de profeta porque hablaba todas las palabras que estaban en el corazón de Dios. ¿En qué consiste el oficio profético? ¿En qué consiste el oficio profético? Profeta es quien habla a los hombres por parte de Dios, lo que decía al principio, declara lo que está en la mente y el corazón de Dios a las personas. Cristo es el profeta por excelencia. Como el Verbo encarnado trae un mensaje del Padre, Él hace su proclamación profeta como autoridad divina. Entonces aquí tenemos tres versículos fundamentales y vamos a leerlos antes de seguir con la parte que está abajo. Y dice así Juan capítulo 8, 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Entonces esto también refuerza la tesis que estamos diciendo de que el profeta habla las palabras que están en el corazón de Dios. Por ende, el Señor Jesucristo hablaba, este versículo dice que él hablaba lo que había oído del Padre. ¿Sí? Esto refuerza el concepto del término profeta. Juan capítulo 12, versículo 49 al 50 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Aquí estamos viendo también que Él hablaba solamente lo que le decía el Padre Celestial que tenía que hablar. Juan capítulo 15, versículo 15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Os las he dado a conocer. Entonces, aquí también hay otro versículo bíblico que refuerza lo que estamos hablando. O sea, lo que hay es sustento bíblico para reconocer el oficio profético de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta palabra que acabé de leer tiene un gran peso, y es porque el mundo material es reflejo del mundo espiritual. ¿Sí? Así como existe el Espíritu Santo de Dios, existen espíritus malignos, los demonios, ¿sí? Que hablan cosas apartadas de la verdad para engañar al mundo, porque la palabra de testimonio de que Satanás y sus demonios han engañado al mundo desde el principio, desde la caída de Adán y Eva. ¿Sí? Entonces, aquí la palabra dice: probad los espíritus si son de Dios. Probad los espíritus, o sea, que toda aquella enseñanza que se aparta de la boca de Dios, de la palabra que está contenida en la Biblia, esto no pertenece a la sana doctrina. Y es por eso que estamos estudiando en esta noche de hoy. La idea de este estudio bíblico es que nosotros nos fundamentemos con la palabra que está escrita, con la doctrina, para poder hacer apología o apologética de todo lo que va en contra de la verdad de Cristo. Dice acá: Cristo, siendo el verbo o palabra personal del Padre, la revelación especial de Dios a la humanidad, es la última palabra. Jesucristo es la última palabra. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que el Señor Jesucristo hizo por medio de él se creó el universo, y también él es el fin. Por eso es que él se cataloga como alfa y omega, principio y fin. Él es la última palabra. Esto significa que cualquier otra voz profética que venga tiene que ajustarse a la palabra revelada en la Biblia. A la palabra revelada en la Biblia. ¿Sí? La única garantía de verdad se encuentra en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo. Nadie puede enseñar algo diferente u opuesto a la palabra. Todo aquel que enseña algo diferente u opuesto a la palabra sea llamado anatema. Cuando una palabra o espíritu trae revelación nueva a la descrita en la palabra, debe ser desechada. De ninguna manera eso está bien. Sí, porque la palabra ya ha sido escrita, porque ya el Señor Jesucristo ha dicho todos los porvenires y los pormenores de la voluntad del Padre.
Por ello, debemos probar los espíritus para ver si son de Dios o no son de Dios. ¿Qué es lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 que acabamos de leer? La profecía, después del Nuevo Testamento, debe ser evaluada. Debe ser evaluada. Conociendo que el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, dice que hay 5 ministerios. Está el ministerio del apóstol, está el evangelista, el pastor, el maestro, el apóstol, el evangelista y el profeta. Y el profeta son los 5 ministerios que el apóstol Pablo menciona. Entonces, las profecías dadas después del Nuevo Testamento, o sea, en nuestro tiempo, debe ser evaluada, sí o sí, juzgada en relación a la enseñanza bíblica. ¿Sí? Desechando la parte humana, porque hay muchas veces que estos profetas hablan también parte humana y tomando lo que viene de Dios. Lo que quiere decir es que los profetas en este tiempo, o las profecías dadas en este tiempo, deben ser juzgadas y evaluadas, desechando la parte humana, la parte emocional, y tomando lo que sí proviene de Dios. El profeta no puede ser imperativo y osado. No puede decir, así dice el Señor, conociendo que cuando utilizaban esta frase, así dice el Señor, era en el Antiguo Testamento, y el carácter de los profetas en el Antiguo Testamento era algo imperativo. O sea, la persona que escuchaba la profecía por parte de Dios tenía que cumplirla o cumplirla. ¿Sí? Tenía que cumplirla, era imperativa. ¿Sí? En este tiempo el profeta no debe ser de esta manera, sino más bien humilde y sumiso, sabiendo de que el Señor Jesucristo ha puesto todas las cosas en manifiesto. O sea, aquí pongo un ejemplo, digo, el profeta podría decir, siento de Dios decirte, ¿sí? Siento de parte de Dios decirte. Entonces, este tipo de cosas que estamos enseñando en esta noche de hoy es para que tengamos un conocimiento a través de la palabra, a través de la vida de Cristo, a través del oficio profético de Cristo, del deber ser de las cosas dentro del orden de la iglesia, porque la iglesia tiene un orden específico. Porque el Señor nuestro Dios es un Dios de orden. ¿Sí? Entonces esta parte es hablando acerca del oficio profético de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesús habló con autoridad profética y reemplazó la expresión, así ha dicho el Señor. Jesús reemplazó esta expresión de los profetas por la de yo os digo, porque Él mismo es Dios. Él no decía así dijo el Señor porque Él era el Señor o Él es el Señor. Entonces, por eso fue que se reemplazó, por eso fue que reemplazó esta palabra. Cristo confirmó su ministerio con milagros. Cristo confirmó su ministerio con milagros. Esta es una cuestión también muy importante, porque las señales y los milagros de Cristo reforzaron y justificaron la obra redentora que vino a hacer en la tierra cuando estuvo encarnado. Él continúa con su función profética a través de sus creyentes y ministros en este tiempo, porque los creyentes y ministros son parte del cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Lo que quiere decir que como somos parte del cuerpo de Cristo, partícipes de la naturaleza divina del Señor, por la misericordia del Padre y a través del Espíritu Santo, nosotros también cumplimos la función profética de Jesucristo. Cuando hablamos la palabra de Dios, y cuando dice que a través de sus creyentes y ministros, ya son los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, teniendo en cuenta que ninguno de los ministerios es superior a otro. Todos los ministerios son iguales, con roles diferentes, y se menciona esto porque en la actualidad se piensa que de pronto un apóstol tiene mayor jerarquía que los demás ministerios, y todos los ministerios son iguales, y la función de los ministerios es edificar al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, dice aquí, Él continúa con su función profética a través de sus creyentes y ministros, fluyendo una unción profética mediante los dones espirituales de la iglesia. Entonces dice esta palabra aquí, en Hechos capítulo 3, versículo 22 al 25, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis.
en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, en este libro, Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta, es un libro que es escrito por Lucas, el médico amado, ¿sí? Este libro habla sobre un texto bíblico que acabé de leer, que se encontraba en el libro de Deuteronomio, y que lo traen a colación en este tiempo, diciendo básicamente que nosotros, que somos partícipes de la naturaleza divina, venimos a ser esos hijos de los profetas, ¿sí? Y que esta palabra que nosotros hablamos tiene que ver con lo que habló nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice Hechos capítulo 33, versículos 22 y 25, que nosotros también en parte tenemos este oficio profético porque estamos ligados al cuerpo de Cristo. Cristo como sacerdote. Hablemos ahora sobre Cristo como sacerdote. Ya hablamos con Cristo como profeta, vamos a hablar como sacerdote. El sacerdocio de Cristo lo encontramos anunciado en el libro de Salmo capítulo 110, versículo 4, que dice la palabra: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién fue este Melquisedec? Melquisedec es un personaje bíblico que se encuentra en el libro de los Hebreos, lo menciona, el autor del libro de los Hebreos lo menciona, y obviamente toma lugar desde el tiempo de Abraham, o sea, en el Antiguo Testamento. Melquisedec, este nombre significa rey de Salem, y se le atribuye a Melquisedec la tipología del sacerdocio de Jesucristo, de la tipología de Cristo como tal. Sacerdote es quien habla a Dios acerca de los hombres y entrega al pueblo lo que Dios le habla. Esta es la función de un sacerdote. Es quien habla a Dios acerca de los hombres, o sea, intercede delante de Dios por los hombres y entrega al pueblo lo que Dios habla. La función del sacerdote es hacer de mediador, un intercesor ante Dios a favor de los pecadores, no en contra, sino a favor de los pecadores. Esto lo reafirma el libro de los Levíticos en el capítulo 4, versículos 16 al 18, y dice: y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rozará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. En este verso bíblico observamos de que es la obra de es el ritual o la obra que crean los sacerdotes de la tribu de Leví para poder redimir al pueblo en ese tiempo, en el tiempo del tabernáculo, ¿sí? Así se redimía al pueblo, y dice aquí la palabra, ¿sí?, que rociaba 7 veces delante hacia el velo. Hoy el velo ha sido roto por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, ¿sí? El libro de Hebreos presenta de forma concisa las características de un sacerdote. Así que vamos a mirar el libro de Hebreos para poder entrar y entender las características o generalidades propias de un sacerdote. Dice el libro de Hebreos capítulo 5, versículo del 1 al 10. Estamos leyendo la versión de traducción del lenguaje actual. Dice así: Dios elige a los jefes de los sacerdotes para que ayuden al pueblo. Primera característica del sacerdote: ayuda al pueblo. Y para que se presenten las ofrendas y sacrificios para que Dios los perdone. Segunda característica: el sacerdote es quien presenta las ofrendas y sacrificios para que Dios los perdone. Y esto encierra una verdad bíblica acerca de las ofrendas que da la iglesia en este tiempo. Las ofrendas deben ser presentadas, los diezmos deben ser presentados a la iglesia, al alfolí, delante del sacerdote, ¿sí? Y como a esos sacerdotes también les resulta difícil obedecer a Dios porque están sujetos a carne, pueden mostrarse pacientes con los ignorantes y pecadores, ¿sí? Por eso tienen que presentar ofrendas y sacrificios para que Dios perdone los pecados del pueblo y también los de ellos. Pero nadie puede ser jefe de los sacerdotes solo porque así lo quiere, sino que Dios es quien lo elige y le da ese honor. Así lo hizo Dios cuando escogió a Aarón como jefe de los sacerdotes. Cristo no llegó a ser jefe de los sacerdotes porque así lo quiso,
sino que Dios lo eligió y le dio su honor. Fue Dios quien le dijo: tú eres mi hijo, desde hoy soy tu padre. En otra parte de la Biblia también le dijo: tú eres sacerdote para siempre, como lo fue Melquisedec. Entonces aquí vemos otra característica, y es que los sacerdotes no son autodenominados, ni son: estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte, pues Dios tenía poder para hacerlo. Y como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. Aunque él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que lo obedecen. Por eso Dios también lo nombró jefe de sacerdotes, como lo fue Melquisedec. Y aquí vemos otra característica de un sacerdote, y es que el sacerdote tiene que estar en obediencia y en sumisión. Aquí encontramos varias características en este texto bíblico. Por favor, escríbalo para que lo estudie más a fondo. En Hebreos capítulo 5, versículo del 1 al 10, habla sencillamente de las características de un sacerdote, colocando como ejemplo valioso la persona de Jesucristo. El texto bíblico de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo del 1 al 6, leyendo la versión Reina Valera, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y en este verso bíblico, aquí vemos algo muy genial, porque no están hablando del antiguo pacto, de la ley mosaica, sino a un hecho después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí también hay una descripción clara de las características que debe tener un buen sacerdote. Y es que este sacerdote tiene que tener buen testimonio. Los sacerdotes deben tener un buen testimonio, tienen que tener su familia en sujeción, deben ser llenos del Espíritu Santo, es una característica muy importante, deben tener mucha sabiduría de parte de Dios, y no solo eso, sino que también persistan en oración y en el ministerio de la palabra. Los sacerdotes tienen que tener un sinnúmero de atributos para que puedan ejercer la obra que les dio nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, al Dios vivo, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, que todos los sacerdotes, y cuando estoy hablando de los sacerdotes, no solamente estoy hablando de nuestros pastores, sino de todas las personas creyentes que hemos sido redimidas por la sangre del Cordero, ¿sí? Porque la palabra lo dice, que nosotros también somos sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, ¿sí? Para anunciar esa palabra que nos dio el Señor. Nosotros tenemos que interceder por las personas. Los pastores, los evangelistas, los apóstoles, debemos interceder por todas las personas. Bien, entonces sigamos adelante. Aquí vamos a hablar de Cristo como sacerdote, para terminar, para finalizar. Si bien Cristo es nuestro sumo sacerdote, esto abre el ministerio sacerdotal a todos los creyentes en una nueva dimensión. Conocemos que en el Antiguo Testamento la tribu que tenía el privilegio de ser sacerdotes y levitas era la tribu de Leví. La tribu de Leví, la cual no heredó tierra, sino unas ciudades específicas, y la cual no trabajaba, sino que vivía en el templo en ese momento. Hoy día, mediante la persona de Cristo y el sacrificio de Cristo, quien es nuestro sumo sacerdote, todos los creyentes tenemos un ministerio sacerdotal. O sea, el ministerio sacerdotal fue llevado a una nueva dimensión. Nosotros ahora somos sacerdotes de Cristo según la orden de Melquisedec, porque nuestro sacerdocio viene de Cristo. ¿Qué significa esto? Que nuestro sacerdocio es superior al sacerdocio levítico por las siguientes razones. Y yo quiero decir esto antes de hablar de las razones.
No quiere decir, no quiere decir que hay que menospreciar el sacerdocio levítico, de ninguna manera. Sin el sacerdocio levítico no se hubiese cumplido nada de lo que estuviese escrito. En el sacerdocio levítico y en los rituales levíticos se encuentra el porqué de las palabras que habló Jesucristo en su ministerio en tierra y el porqué del proceder de nuestro Señor Jesucristo. Así que el sacerdocio levítico, aunque fue un sacerdocio ritual de rituales para redimir al pueblo, no carece de importancia. Es importante, pero el sacerdocio que viene de Cristo cobra una mayor relevancia en esta era. Dice así, las razones son: porque Dios nos encargó el ministerio de la reconciliación. Eso se encuentra en 2 Corintios capítulo 2 versículo 18. Usted puede apuntarlo para que lo lea ahí en su casa. Nosotros somos los representantes de Dios en esta tierra para enseñar a los creyentes a ofrecer verdaderos sacrificios espirituales por medio de Cristo. Nosotros somos sacerdotes de Cristo, ¿cierto? Y nosotros somos los que tenemos la capacidad de enseñar a las demás personas que no conocen de la fe de los verdaderos sacrificios espirituales. Y esto es por medio de Cristo. Esto es lo que significa o lo que se llama el ministerio de la reconciliación. Nosotros los creyentes, los que creemos en la persona de Jesucristo, los que hemos nacido nuevamente, tenemos la labor de ejercer el ministerio de la reconciliación enseñándole a las demás personas que no conocen. ¿Sí? Otra de las razones es que nuestro sacerdocio es superior al sacerdocio levita en el Antiguo Testamento porque el sacerdocio de Jesús viene directamente de Dios al creyente, excluyendo la sucesión humana sacerdotal. Y cuando dice esto de la sucesión humana sacerdotal era por lo que decía al principio, se conocía de que todos los descendientes de la tribu de Leví eran los que se servían como sacerdotes, los que nacían sobre la línea genealógica de Leví, hijo de Jacob. En este momento no pasa de esa manera, no hay sucesión humana, sino que recibimos el llamado de parte de Dios. ¿Sí? Dice aquí, excluyendo la sucesión humana sacerdotal y los rituales que eran simbología de la obra perfecta de Cristo. Y diciéndolo del principio, no quiere decir que los rituales no cobren relevancia, porque los rituales como tal que se realizaban en el tabernáculo, venían fundamentalmente de la persona de Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey, y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Esto es otra versión de la que nosotros comúnmente conocemos. Dice acá, nuestro sacerdocio está ungido por el Espíritu Santo. Es un ministerio de gloria, mejor que el ministerio de la ley que Moisés estableció. No diciendo que la ley de Moisés esté relegada o no sea importante, porque conocemos que la ley de Moisés, cuando se introdujo la ley de Moisés al mundo, se vino el conocimiento del pecado. Hoy día podemos definir la palabra pecado gracias a la ley de Moisés. El pecado es todo lo que atenta contra los 10 mandamientos establecidos en ese monte Sinaí y que Dios le otorgó a Moisés, que están escritos en el libro de Éxodo capítulo 20. Entonces, nuestro sacerdocio está ungido por el Espíritu Santo, quien es el cumplimiento de la ley de Moisés. Lo que quiere decir que la ley de Moisés se puede cumplir hoy día es porque el Espíritu Santo es quien nos ayuda a cumplir la ley de Moisés. Sí, aquí está la perfección del sacerdocio en este tiempo, de la iglesia en este tiempo. Otra de las razones es que nuestro ministerio sacerdotal es un ministerio de justificación y no de condenación, como en el antiguo pacto de la ley de Moisés. Esto se encuentra en 2 Corintios capítulo 3 versículo del 8 al 9, lo puede buscar en su casa. Dice, predicamos las buenas de salvación, no las malas noticias de maldición por el incumplimiento de la ley. Lo que quiere decir que en el Antiguo Testamento el sacerdocio tenía muy en cuenta la maldición por el incumplimiento de la ley. La maldición por el incumplimiento de la ley. En este tiempo, mediante la redención de nuestro Señor Jesucristo y la adquisición del Espíritu Santo, nosotros predicamos el Evangelio, lo cual significa buenas noticias de salvación. Lo que quiere decir es que nuestro ministerio sacerdotal nos ayuda a salvar al mundo mediante la predicación de las buenas nuevas de salvación.
Bueno, este ha sido nuestro discipulado del día de hoy, 2 de junio del 2020. Pues gracias a todos los presentes por su atención. No olviden, por favor, registrar su asistencia en el formulario de los comentarios que ha escrito Roy por allí. Es necesario que usted se registre su asistencia también y que también tenga muy en cuenta algo importante, de que no se pierda ninguno de nuestros discipulados. Y por favor, invite a otra persona para que aprenda de la palabra de Dios. Bendecimos la vida de nuestro pastor Marcos Maestre, que nos invita a que seamos fieles a este discipulado. Doy fe de que ha sido una persona que ha estado muy interesada de que la iglesia siga en su crecimiento. Y esto se dice en este momento porque cuando empezamos el discipulado habían aproximadamente 40 personas en vivo diariamente y la asistencia ha ido decayendo poco a poco. Así que por favor, hermanos, hagamos lo posible para que la asistencia no mengüe, sino que al contrario, vaya creciendo mucho más. Los bendecimos a todos en esta noche y vamos a orar por esta clase que se dio. Así que mi hermano, dispóngase a orar en esta hora, para orar antes de terminar, por favor. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, Dios del cielo. Te pido en esta hora que tú nos bendigas con tu amor, con tu poderoso espíritu, Rey eterno. Te doy gracias, Señor, por esta palabra, por el privilegio que nos diste, Señor, de escuchar tu palabra una vez más. Dice tu poderosa palabra que donde hay dos o más congregados en tu nombre, Jesús, tú estás allí, Dios del cielo. Yo te pido que bendigas a cada una de las personas que ha recibido esta clase y a las personas que no han recibido la clase por alguna circunstancia. Te pido, Dios del cielo, que la animes a seguir en este discipulado en línea. Bendecimos la vida, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que nos guardes en el hueco de tu mano y que tu sangre preciosa nos proteja, Dios del cielo. Reprendemos toda peste, toda plaga, toda enfermedad, Señor, que quieras echar contra nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.